Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a estar revisando el funcionamiento de un sistema de control electrónico para un motor de corriente directa, el cual se concentra en realizar el control del encendido apagado de nuestro sistema de control electrónico, tanto como el control del sentido de giro del mismo y con variación de velocidad a través de la implementación de un sistema de modulación por ancho de pulso para el control de la velocidad, y para el encendido apagado tanto como para el sentido de giro se van a utilizar tres switches diferentes de doble estado. Puede estar en estado de abierto o en estado de cerrado. Son switches comunes de dos terminales, aunque en el caso del switch de encendido y apagado tiene doble contacto con dos estados, encendido y apagado. No es de doble posición que tienen normalmente abierto y normalmente cerrado. Son de los que nada más tienen dos contactos para abrir y cerrar el flujo de la corriente. En cuanto al sistema de control de este sistema, vamos a ver cómo es el funcionamiento físicamente en el simulador de Proteus. Básicamente lo que se va a realizar es cambiar de estado en lo que es el SW1 encendido apagado para poder influir el flujo de la corriente de la batería 1, que va a estar induciendo el flujo de electrones hacia el sistema de control de potencia, que sería el puente H, y a través de la batería número 2, que va a pasar también, pero el flujo de esta corriente va a pasar para el circuito de control de velocidad, que es el modulador de ancho de pulso. Se incluye un motor extra nada más para poder visualizar directamente cómo va generando la modulación de ancho de pulso, para poder variar la velocidad de un motor directamente sin el control de sentido de giro. Viendo el funcionamiento, para poder influir esa inducción de corriente a través de las líneas de conexión, se va a tener que cambiar el estado de este switch, el cual va a inducir la corriente hasta esta sección de nuestro circuito del puente H y hacia la sección del modulador de ancho de pulso, donde internamente a través de esta configuración y a través de la implementación de la variación del potenciómetro se va a ir controlando la modulación de ancho de pulso, que va a salir a través de el terminal o pin número 3 de este circuito integrado, el cual a través de una resistencia va a enviar pulsos de control hacia el transistor TN1 para poder inducir o estar cortando el flujo de la corriente que viene desde la parte positiva de la batería 2 a través del motor número 2, y con ello ir controlando la velocidad de este motor. De igual manera, la corriente va a pasar a través del colector emisor y va a regresar hacia la parte negativa de la batería, cerrando esto dentro de un ciclo en el cual, variando a través del potenciómetro físicamente, controlando la resistencia, moviéndola a la perilla, vamos a variar la cantidad de resistencia eléctrica que nuestro circuito integrado ME555 va a traducir en la modulación de los pulsos que van a ir a través de la terminal número 3. De igual manera, a través de esa terminal número 3 va a salir una línea de conexión que va a venir posteriormente a controlar los transistores TC1 y TC2, que dependiendo de la modulación del pulso que se le vaya controlando va a ser la cantidad de tiempo de encendido y apagado del flujo de la corriente que va a pasar a través de los transistores Q1 a Q4. Viendo el funcionamiento de rápido, cuando nosotros iniciamos la simulación dentro de Proteus y cambiamos de estado el switch SW1, es la única sección de nuestro circuito que va a estar funcionando, va a ser la de la modulación del ancho de pulso, que a través de la traducción de la resistencia eléctrica que se lea dentro del potenciómetro, el circuito integrado ME555 lo va a procesar y lo va a traducir en la cantidad de pulsos o la modulación de pulsos de encendido y apagado que tiene que enviar para el control de velocidad del motor número 2. Podemos observar nosotros que conforme vayamos variando la resistividad eléctrica del potenciómetro número 1, el motor se va a mover más lento. De igual manera, entre menos resistividad eléctrica, el motor se va a mover más rápido. Mayor resistencia va a significar un pulso más lento, menor resistencia va a significar un pulso más largo.
en esta configuración. Para poder nosotros, en este caso, ahora sí, controlar lo que es el motor principal de este circuito, lo único que tenemos que hacer es encender alguno de los dos switches, SW sentido 1 o SW sentido 2. No tenemos que encender los dos al mismo tiempo porque se va a llevar a un estado de bloqueo del motor, lo cual no es ideal puesto que nuestros componentes pueden llegar a dañarse. Entonces, activando uno a la vez, vamos a poder visualizar cómo el motor va a empezar a mover. En esta situación, debido a que se está grabando al mismo tiempo que se está trabajando con el simulador de volteos, no se alcanza a visualizar correctamente, pero el motor está trabajando en este punto, y conforme vaya variando yo la resistividad eléctrica del potenciómetro, va a ser mayor o menor la velocidad de giro a la que se va a estar moviendo. De igual manera, ahora cuando yo quito el SW sentido 1 y pongo el SW sentido 2, el motor va a estar girando en sentido contrario, y si yo varío la resistividad eléctrica del potenciómetro, también se va a estar variando la velocidad del mismo. Ese es el funcionamiento. Ahora, ¿qué es lo que hace para poder crear a este circuito ese control de lo que es sentido de giro, velocidad y encendido apagado del circuito? Primero que nada, tenemos que comprender qué es la modulación de ancho de pulso. La modulación de ancho de pulso significa la conectividad y desconectividad de la fuente de alimentación. ¿Qué tan largo es el pulso de voltaje que se va a estar enviando a un sistema de control para un motor de corriente directa, aunque también se puede implementar para motores de corriente alterna, en los denominados trimmers? Nosotros regularmente, para poder tener corriente directa, necesitamos tener una señal que se mantenga en casi toda la gráfica del tiempo, amplitud, que se mantenga en la misma magnitud de voltaje. Cuando tenemos nosotros un pulso igual a 0, lo que vamos a estar leyendo con un potenciómetro va a ser una línea completamente recta que durante todo el tiempo de la gráfica de amplitud-tiempo se va a mantener en 0 volts. Y ese sería obtener nosotros un pulso igual a 0, que significa que vamos a estar enviando todo el tiempo una señal igual a 0 volts. Conforme vayamos nosotros haciendo conectividad y desconectividad de la fuente de alimentación, va a significar que vamos a estar enviando pulsos. Por ejemplo, en la línea del tiempo, amplitud, si yo conectara un switch directamente en la siguiente configuración, vamos a visualizarlo de rápido. Si yo pudiera conectar un switch sencillo desde una fuente de energía, mencionándolo de esta manera, vamos a tener nosotros una fuente de energía como esta, en la cual la parte positiva va a ser la de arriba, y si conectamos un switch para poder comprender lo que es la modulación de los pulsos, o inicialmente lo que son los pulsos, hay que comprender cómo se realizan estos. Para poder enviar un pulso, básicamente lo que se hace es tener un circuito como el siguiente. Vamos a tener nosotros inicialmente una batería. Esta batería va a tener va a estar representada la parte positiva en la parte de arriba y la parte negativa en la parte de abajo. Si nosotros conectamos posterior a la batería, a partir del pin positivo de la misma, un switch electrónico, el cual va a estar representado de la siguiente manera. Y tenemos que es un push button para poder estar cortando más fácilmente lo que es el flujo de la corriente. Si nosotros tuviéramos eso, posterior a esto conectamos nosotros una resistencia eléctrica que va a ir conectada directamente hacia un diodo emisor de luz. Lo que vamos a tener nosotros representado va a ser lo siguiente. Muy bien, tenemos un diodo después de esta resistencia.
el cual se va a estar representado de esta manera. Y posteriormente a esto conectamos directamente hacia la parte negativa de la fuente de alimentación. Hay que tener muy identificado que el cátodo de nuestro diodo emisor de luz siempre va a ir conectado hacia la parte negativa, mientras que el ánodo va a ir conectado hacia la parte positiva de la fuente de alimentación, pero por lo regular, dependiendo del tipo de LED implementado, vamos a identificar que van a tener estos que ir conectados hacia una resistencia, puesto que no soportan directamente la entrada de voltaje por el flujo de corriente que puede haber a través de ellos. Suponiendo que tengo esta fuente de alimentación de 5 volts y esta resistencia es de 3.3 volts y este sería un LED común y corriente. Muy bien, si yo para poder generar pulsos dentro de este circuito, lo que tengo que ir haciendo es pulsar ese elemento pulsador, este switch pulsador o ese push button, estarlo pulsando en una frecuencia de tiempo. Y lo que vamos a estar observando, si nosotros pudiéramos crear una gráfica en la cual la línea horizontal va a representar el tiempo, va a representar una línea del tiempo, mientras que la línea vertical representaría una magnitud de voltaje. En este caso estaríamos hablando de 5 volts. Lo vamos a representar en este punto, y constantemente en una frecuencia que digamos va a ir representada una sobre segundo, va a significar, bueno, una vez por segundo, una frecuencia de un segundo, va a significar que vamos a estar presionando este push button en encendido y en apagado un segundo. Ok, entonces hay que presionarlo un segundo, soltarlo un segundo, volver a presionar otro segundo, volverlo a soltar otro segundo y así sucesivamente. Si logramos hacer eso en una frecuencia que la vamos a conocer como Hz, que son los hertz, de esa manera lo que veremos nosotros representado dentro de la gráfica va a ser lo siguiente. Si esta es nuestra magnitud de 5 volts, vamos a estar observando que una frecuencia en una gráfica de tiempo, que va a estar en este punto, y magnitud, se va a estar observando lo siguiente. Vamos a estar teniendo nosotros que nuestra señal se va a mantener un segundo en encendido, posteriormente va a bajar a 0 volts. Aquí vamos a tener representado que en este punto son 0 volts. Se va a mantener en ese punto de 0 volts durante otro segundo y posteriormente va a volver a subir, puesto que vamos a volver a presionar el push button. En este punto se va a volver a permanecer un segundo, va a volver a bajar completamente hasta 0, va a permanecer en este punto otro segundo y así sucesivamente. Poco a poco vamos a ir observando cómo se genera una pulsación. A esto es a lo que se le conoce como modulación de h de pulso, a ir controlando cuánto tiempo permanece una señal de voltaje en positivo o en el estado de activación y cuánto tiempo permanece en el estado de desactivación. Esto se logra por medio de distintos circuitos que pueden ser implementados a través de un ME555 o se pueden implementar inclusive con otros elementos que ya directamente generan la modulación interna, que sería un microcontrolador, tarjetas Arduino o algún otro tipo de tarjetas de control. Entonces, la modulación por ancho de pulso, PWM, significa ir controlando el ancho de estos pulsos. Como ya mencionamos antes, cuánto tiempo va a durar en el estado de encendido
y cuánto tiempo va a durar en el estado de apagado. Podemos controlar que dure 2 segundos encendido y 1 segundo apagado, o viceversa, o ir variando o ir jugando un poco con esos tiempos. Cuánto tiempo va a durar encendido, cuánto tiempo va a durar apagado. Eso es la modulación de ancho de pulso. Entonces, dentro de estos circuitos, lo que se va a ir controlando va a ser el tiempo de encendido. Por ejemplo, el 25% de encendido va a significar que solamente el 25% de un ciclo completo, que sería estar encendido y apagado, va a ser encendido, va a estar en encendido. Entonces, un ciclo se completa cuando tenemos nosotros la primera pulsación, que empieza desde estar en encendido hasta regresar en apagado, que sería desde este punto de 5 volts hasta este punto de 0 volts, y solamente el 25% de ese tiempo que cumple nuestro circuito en un ciclo, solamente el 25% de ese tiempo va a estar en encendido. Si nosotros tenemos un ciclo del 50%, significa que el 50% del tiempo que dura ese ciclo va a durar en encendido y el otro 50% va a durar en apagado. El 75% del ciclo de encendido va a significar que el 75% del tiempo que dura un solo ciclo va a estar en encendido, mientras que el otro 25% va a estar en apagado. Y así sucesivamente podemos ir jugando nosotros con el tiempo de la señal que dura en encendido o en apagado. Un 100% del ciclo va a significar que durante todo el tiempo que estemos nosotros realizando la medición de la señal, el pulso va a permanecer en este caso, si es una señal de 5 volts, va a permanecer todo el tiempo que realicemos la lectura en 5 volts, todo el tiempo va a permanecer en encendido. Entonces, comprender lo que es la modulación por ancho de pulso, vamos ahora a comprender cómo se va a ir controlando los distintos estados de nuestro circuito de control. Como habíamos mencionado, este circuito de control controla el encendido y apagado de todo el circuito a través de un switch de 2 contactos que solamente poseen 2 terminales cada uno, para controlar nada más lo que es encendido y apagado del flujo de la corriente que viene de la batería 1 y de la batería 2 para alimentar el puente H, y el otro para alimentar el circuito de control de la modulación por ancho de pulso. Entonces, comprendiendo que el circuito N555 va a estar realizando esas pulsaciones, para por medio de esas pulsaciones ir controlando cuánto tiempo dura nuestro motor en encendido y cuánto tiempo dura el motor en apagado. Por medio de esto vamos a poder realizar un mejor control de la velocidad, porque no se estaba variando el voltaje como en el circuito del video anterior, sino que se está variando la cantidad de tiempo que dura encendido y cantidad de tiempo que dura apagado en una frecuencia muy alta, que con el tiempo lo que se va a traducir es que va a haber una alteración en la velocidad de nuestro motor de corriente directa. Muy bien, en el estado número 1 de este circuito vamos a conocerlo como el estado de apagado, puesto que en este estado ningún componente de nuestro circuito va a estar funcionando, porque el switch principal de SW1 encendido apagado va a estar desactivado. En este punto pues no hay flujo de corriente, nada más hay que visualizar cada una de las conexiones de nuestro circuito. En el siguiente estado, estado número 2, vamos a tener el estado de funcionamiento del modulador por ancho de pulso. No nos vamos a meter muy a fondo en cómo es que un circuito integrado crea esa modulación de ancho de pulso en base a la resistividad eléctrica del potenciómetro añadido en esta sección. Nada más hay que comprender que en esta configuración genera la modulación de ancho de pulso. Cuando nosotros activamos el switch de encendido y apagado, vamos a empezar a tener flujo de corriente que viene desde la batería 1, pero no va a ir a ningún lado porque no está conectado directamente a la referencia. En cambio, la corriente que viene desde la batería número 2 sí va a tener un circuito cerrado. Va a fluir a partir de la parte positiva, va a darle seguimiento a esta línea de alimentación que viene hacia el switch de encendido y apagado,
va a pasar a través de los contactos de la parte de arriba de este switch para posteriormente alimentar nuestro circuito y generar lo que es la modulación por ancho de pulso, la cual va a venir a través del circuito, a través de la terminal número 3 de este componente electrónico, que es un circuito integrado. A partir de esta terminal, la modulación por ancho de pulso va a ir a través de la resistencia número 6 de 47 ohms, la cual va a ir conectada directamente hacia la base del transistor TB1, el cual al activar o estar recibiendo esas pulsaciones, cada vez que se genera una pulsación, durante ese tiempo que dure el pulso, va a haber flujo de corriente que va a venir desde la batería número 2. Va a pasar a través del colector, va a pasar después hacia el emisor de este mismo transistor. Ojo, repetimos, nada más va a durar este flujo de corriente a través del motor y del transistor cada vez que dure en encendido el pulso que viene desde la terminal 3 del NE555. Cada vez que dure esas pulsaciones va a haber flujo de corriente completa del voltaje que viene desde la batería a través del motor, después del potenciómetro, y posteriormente va a regresar hacia la parte negativa de la batería en un ciclo. Cada vez que se vuelva a activar una pulsación que venga desde la terminal número 3 del 555, va a haber este flujo de corriente, y de esta manera vamos a ir controlando la velocidad de encendido y apagado de nuestro motor en una frecuencia en el tiempo en el cual va a traducirse en una variación de velocidad. Este es el funcionamiento del estado número 2 de nuestro circuito de control. Ahora, el estado número 3 sería activar el sentido de giro número 1 con la modulación por ancho de pulso. Importante mencionar, en el anterior estado, si yo voy variando la resistividad eléctrica del potenciómetro número 1, vamos a estar variando solamente la modulación de ancho de pulso para ir controlando la velocidad del motor número 2. De igual manera, esa misma pulsación va a venir a través de esta línea de alimentación que viene hacia los switches SW sentido 1 y SW sentido 2, pero hasta que no cerremos estos switches va a ser que no vamos a tener el control del motor número 1. Muy bien, entonces en el estado número 3 vamos a tener el control del sentido de giro número 1 con la modulación por ancho de pulso, la variación de la velocidad del motor número 1. Cuando se activa el SW1, también va a empezar a haber flujo de corriente a través de las líneas de alimentación que vienen hacia la parte de arriba del puente H. Y cuando cerramos el SW sentido 1, va a venir el flujo de corriente de las pulsaciones que vienen desde la terminal 3 del 555, va a pasar posteriormente a través de la resistencia 1 hacia la base del transistor de control 1, el TC1, el cual al activar su base, cada vez que active su base, va a permitir el flujo de corriente hacia la terminal y va a estar activando la base del transistor Q1. De igual manera, va a activar la base del transistor Q2 cada vez que se dé una pulsación. Y cada vez que se dé esas pulsaciones va a haber flujo de corriente de los 12 volts que vienen desde la batería 1 hacia la parte de arriba de la fuente de alimentación del puente H. Va a pasar a través del transistor Q1, va a pasar por la terminal del motor 1 hacia la terminal del motor 2, posteriormente va a pasar hacia el transistor Q2 desde el colector hacia el emisor, y posteriormente se va a conectar hacia la parte negativa de la fuente de alimentación, dándole el seguimiento a unas líneas naranjas que posteriormente van a ir a esta parte negativa de la fuente de alimentación. Y cada vez que lleguen estos pulsos a controlar el transistor TC1, se van a estar activando los transistores Q1 y Q2, logrando tener la polarización durante esa pulsación del motor en la terminal 1 como positivo y terminal 2 como negativo, y con ello vamos a tener un sentido de giro que va a ir modulando su velocidad, va a ir modulando las pulsaciones a través de la resistencia eléctrica del potenciómetro, según como vayamos moviendo la perilla de este potenciómetro. En el siguiente estado vamos a intercambiar nosotros el otro sentido de giro, en el cual se ve representado a través de las líneas azules de esta terminal
de esta imagen que se presenta en pantalla, en la cual si le damos seguimiento solamente a las líneas azules y suponemos que no tenemos activado el switch SW1, vamos a tener solamente el flujo de corriente a través del switch SW sentido 2, el cual va a venir a través de la resistencia 2 cada una de esas pulsaciones para activar durante el tiempo de encendido la base del transistor TC2. De igual manera, este va a activar la base del transistor Q3 y Q4 cada vez que se dé la pulsación, logrando tener el flujo de corriente desde la batería. Va a ir hacia la terminal del emisor del transistor Q3, va a pasar hacia la terminal 2 de nuestro motor, después va hacia la terminal 1 del motor, posteriormente yendo hacia el transistor Q4 y regresando en un ciclo hacia la parte negativa de la fuente de alimentación a través de las líneas azules. En este estado, que sería el estado número 4, que sería el sentido de giro 2, no tenemos la imagen como tal, pero eliminando nada más las líneas color naranja y las flechas color naranja, vamos a tener nosotros que la polarización de nuestro motor en este sentido a través de las líneas azules va a polarizar como negativo, como positivo más bien, la terminal 2 del motor número 1 y como negativo la terminal 1 de nuestro motor, logrando de esta manera que el sentido de giro sea contrario al estado anterior, que era el estado número 3. En cambio, cuando nosotros llegamos a lo que es el estado número 5, que ahora sí ya es la imagen representada, visualizando completamente todas las flechas de línea de alimentación a través del flujo de la corriente, nuestro circuito de control de la modulación de ancho de pulso va a estar trabajando todo el tiempo, dependiendo de la modulación de la resistencia eléctrica que se va a traducir en las pulsaciones. Si nosotros activamos el SW1 y el SW número 2, vamos a tener un bloqueo del motor, debido a que tanto por los transistores TC1 como TC2 se están activando al mismo tiempo los transistores del Q1 al Q4, de tal manera que se va a estar tratando de polarizar como positivo ambas terminales, terminal 1 y terminal 2 del motor de corriente directa, y al mismo tiempo como negativo. De esta forma, como el control se define a través de las mismas pulsaciones, vamos al estar tratando de polarizar ambas terminales en el mismo sentido, provocaremos que nuestro motor permanezca bloqueado. Y este se le conocería como que es un estado de falla, lo cual nunca se debería de hacer. Para ese tipo de sistemas de control electrónicos, en todo tiempo se tiene que estar controlando nada más el encendido de uno de estos dos switches, sentido 1 o sentido 2. Físicamente, como son sistemas de control manuales que dependen de los elementos de mando manuales, que serían los switches y el potenciómetro, requerimos de físicamente no estar activando estos dos switches al mismo tiempo, solamente uno a la vez, para poder ir controlando el cambio de sentido de giro del motor principal a controlar, que sería el motor número 1 dentro del circuito. El motor número 2 se puede eliminar, puesto que nada más es para ejemplificar cómo es la modulación de la velocidad de este motor a través del ME555, pero solamente la modulación de la velocidad. Muy bien, eso sería lo que es el funcionamiento de este circuito. Ahora, ¿cómo se realiza este tipo de circuitos dentro de una plataforma de simulación de circuitos, como lo es Tinkercad, que ya se ha visto en otras prácticas anteriores? También vamos a realizarlo dentro de esta plataforma. Bien, vamos a proceder entonces a crear el circuito. Dentro de la plataforma nos dirigimos a la sección de circuitos, crear nuevo circuito, y como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer es modificar el nombre. En este caso voy a poner que es un sistema de control de motor de corriente continua con puente H y PWM, entre comillas, entre paréntesis le vamos a poner que es con el ME555.
y de esta manera ya tenemos el nombre de nuestro circuito. Posterior a eso, como ya sabemos, necesitamos nosotros decirle a la plataforma que nos muestre todos los componentes con los que cuenta, y vamos a empezar a sacar todos los componentes que vamos a utilizar. Se utilizan resistencias, se utilizan diodos, vamos a utilizar también por ahí potenciómetro. En este caso, como la plataforma de Tinkercad no nos muestra otro tipo de interruptores, vamos a optar por utilizar los interruptores deslizantes para crear lo que es el control del encendido apagado y los sentidos de giro. Vamos a utilizar también por aquí nosotros, vamos a implementar los motores de corriente directa. Yo voy a estar utilizando este de aquí. Posteriormente empezamos a sacar todos los demás componentes, como lo es la fuente de alimentación, la placa de pruebas. En este caso vamos a utilizar una placa de pruebas grande, puesto que pues son bastantes las conexiones que se tienen que realizar para este circuito. El suministro de energía, en este caso vamos a utilizar dos suministros de energía diferentes, pero con uno que saquemos es más que suficiente para poder realizar el control, porque nada más copiamos y pegamos el componente y ya tenemos otro parecido con la misma función. Vamos a utilizar también transistores tipo NPN, que serían para los dos N2222, y para los transistores TIP 31 y TIP 32 mostrados dentro del circuito vamos a estar utilizando también los transistores tipo PNP y NPN, que serían los BJT que se muestran dentro de la plataforma de Tinkercad, y serían estos dos transistores BJT tipo N y tipo P, que serían los dos que vamos a estar utilizando. Muy bien, entonces vamos a observar cómo está compuesto nuestro circuito para poder ir realizando las conexiones. Lo que voy a hacer inicialmente va a ser la conexión del puente H. Como observamos, pues tenemos que ir realizando estas conexiones. En la parte de arriba van a ir los transistores tipo P, porque son los que están en esa configuración donde la flechita del emisor va picando directamente hacia la línea que representa la conexión hacia la base del mismo. Entonces vamos a realizar esas conexiones en la parte de arriba colocando los transistores tipo P y en la parte de abajo colocando transistores tipo N. Muy bien, entonces inicialmente voy a recorrer mi protoboard y a colocar correctamente mi fuente de alimentación. En este caso, para poder representar las conexiones de esta misma, lo voy a hacer de la siguiente manera. Recordemos que Tinkercad nos muestra ya una manera fácil de realizar las conexiones, simplemente dando un clic a través de nuestro dispositivo, ya sea computadora o celular, en cada uno de los pines de los componentes. En este caso se conecta la parte positiva de la fuente de alimentación. Vamos a centrar nuestro circuito porque por aquí se nos movió. Conectamos ahora la parte negativa y vamos a utilizar la línea de alimentación de la protoboard de la parte de arriba, que se va a mostrar en esa parte. Muy bien, poco a poco vamos realizando todas las conexiones y listo. Entonces vamos a sacar transistores tipo P también, que vamos a estar utilizando. Veamos qué otros componentes electrónicos nos falta. Ya tenemos transistores, resistencia, ya tenemos los switch, tenemos el motor, tenemos la fuente de alimentación, tenemos los diodos. Nos va a faltar lo que es el circuito M555, ese ahorita lo buscamos. Potenciómetro ya lo tenemos. Pues por lo visto solamente nos faltarían lo que son los capacitores. Entonces vamos a sacar también de una vez los capacitores, porque es otro componente que vamos a estar utilizando. Veamos, por aquí la plataforma ya nos da aquí lo que es el circuito a utilizar 555. De una vez lo colocamos y vamos a buscar el resto de los componentes, que serían nada más los capacitores.
Es importante mencionar que para este tipo de circuitos vamos a utilizar nada más lo que son los capacitores tipo cerámicos. Hay que identificarlos muy bien porque físicamente son muy diferentes a los capacitores polarizados, que son regularmente electrolíticos. Serían estos de aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ir colocando los transistores. En este caso serían los tipo P. Nos voy a colocar aquí en esta parte de arriba. Y vamos a colocar otro más. Vamos a copiarlo, lo pegamos y lo colocamos un poco más para acá. De igual manera, ahora colocamos el transistor tipo N, el cual yo voy a darle toda la vuelta para que quede contrario a los transistores de la parte de arriba. Muy bien, de esa manera, entonces igual lo copiamos y lo pegamos y lo colocamos en una posición aproximadamente igual a la del transistor de arriba. Aquí lo que vamos a hacer son las siguientes conexiones. Como ya sabemos, los colectores de ambos transistores se tienen que interconectar, entonces sería de la siguiente manera: colector a colector. De igual manera, estos de acá, el transistor tipo P de la parte de arriba con el transistor tipo PN de la parte de abajo, que será de colector a colector. El siguiente paso, vamos a colocar nosotros ahora los diodos de protección del motor, el cual va a ir colocado en un punto aproximado como este. Copiamos y pegamos nuestro componente y colocamos el siguiente. Copiamos y pegamos y colocamos ahora el siguiente. Y nuevamente lo copiamos también ese y lo pegamos en la siguiente posición. Muy bien, vamos a interconectar la parte negativa de la protoboard, la de arriba, con la de abajo, para que haya un punto de conexión de referencia entre ambas líneas de conexión. Y lo que yo voy a hacer en este caso es conectar la parte de los ánodos de los diodos de abajo. Los vamos a conectar hacia la línea negativa, mientras que la parte de los cátodos de los diodos de arriba van a ir conectados directamente hacia positivo, y aquí hay una interconexión de ánodo de arriba hacia el cátodo del diodo de abajo. Entonces ahora nuestro motor de corriente directa va a ir conectada en estos puntos. Vamos a tener nosotros una conexión entre el puente de los colectores hacia ese pin central en el cual se conecta ánodo y cátodo de los diodos en este punto. De esta manera, de igual manera, en el otro lado de ese punto de conexión entre los diodos hacia el puente o punto de conexión entre los colectores de los transistores de la derecha. Y ahí es donde voy a conectar nuestro motor de corriente directa. Yo lo voy a conectar en este punto. Vamos a identificar con el mismo color el cable de conexión a como supuestamente está polarizado el motor de corriente directa. Recordemos que en realidad estos no tienen polarización, sino que lo único que sucede es que si intercambiamos las conexiones, nuestro motor de corriente directa va a trabajar en el sentido contrario. Y bien, entonces ahora vamos a conectar un punto de conexión desde este punto hasta este punto, y de igual manera desde el punto de conexión del motor de corriente directa hacia los colectores de los transistores de la derecha. Muy bien, esa sería la conexión del puente H. Ahora, ¿cómo vamos a conectar directamente los demás terminales de los transistores? Los emisores de los transistores tipo P que se encuentran en esta parte de arriba los vamos a conectar a positivo, mientras que los emisores de los transistores tipo N que se encuentran en esta parte de abajo van a ir conectados directamente hacia negativo. Entonces realizamos esas conexiones. El emisor es este pin de aquí, yo lo conecto a través de este punto hacia negativo, y de igual manera el de la izquierda hacia este punto y de ahí hacia negativo.
Porque recordando, viendo que el emisor nos muestra el Tinkercad, que sería este pin de los dos transistores tipo N. Y en el caso de los de arriba, los emisores, de igual manera, los vamos a conectar, pero en este caso hacia positivo, que sería estos pines de conexión. De igual manera, este lo conectamos hacia este pin de conexión del protobar y después hacia positivo, que recordando que esas son los emisores. Como siguiente paso, vamos a conectar ahora las bases de esos transistores a través de una resistencia. Los dos transistores tipo P van a ir conectados hacia la base con una resistencia de 27 ohms. Realizamos esas conexiones. Entonces vamos a ocupar transistores tipo N. Yo voy a copiar y pegar un transistor de este tipo, pero en este caso lo vamos a girar para que quede en la misma configuración física que los transistores tipo P de la parte de arriba, y lo coloco en este punto. Copiamos y pegamos ese mismo transistor para tener otro transistor en la derecha, y ahora vamos a utilizar unas resistencias. Yo las voy a girar para que queden horizontales, y esta resistencia la vamos a conectar hacia la base de los transistores de la parte de arriba. Vamos a hacer un lado este transistor de aquí y vamos a conectar la resistencia colocándola en ese punto. Muy bien, entonces la terminal número 1 de la resistencia, que sería esta de aquí, la vamos a conectar directamente hacia la base de este transistor. En este caso vamos a identificar los binaries a como viene dentro de la protoboard, dentro del circuito que estamos observando. Aquí vamos a tener que es el transistor Q1. Este de acá va a ser el transistor Q2. Este de acá va a ser el transistor Q3, mientras que este transistor de acá de la parte de abajo va a ser el transistor Q4. Muy bien, entonces lo conectamos hacia la base del transistor Q3, que sería este pin central. Desde ahí lo conectamos hacia esa terminal. Ojo, hay que observar aquí que por el hecho de que se crucen aquí significa que este cable se va a conectar con este. Igual vamos a identificarlo con otro color para que no se confunda las conexiones. Muy bien, y la otra terminal del transistor va a venir desde el conector del transistor TC2, que es el de la derecha. Muy bien, entonces identificamos cuál es el colector, sería este terminal de la izquierda, y ahí colocamos la otra terminal de la resistencia. De igual manera, identificando que en el transistor TC1, aquí lo vamos a poner como transistor de control TC1, y el otro de acá va a ser el transistor de control 2, TC2. Muy bien, de esta manera ahora vamos a copiar y a modificar los valores de esta resistencia, dando doble clic sobre ella para que Tinkercad nos dé la opción de modificar los valores de la misma, o simplemente dando un solo clic correctamente sobre la resistencia. Identificamos que esta va a ser la resistencia número 2. No, esta va a ser la resistencia número 4. Muy bien, esta es la resistencia R4, la cual va a ser de 27 ohms. Muy bien, copiamos y pegamos esta resistencia y la vamos a conectar hacia el colector del transistor TC1, que sería este de aquí. Muy bien, de esta manera ahora la otra terminal la vamos a conectar hacia la base del transistor número 1, que será el transistor Q1. El siguiente paso, ahora vamos a realizar las conexiones hacia los transistores de abajo. El emisor del transistor TC1, que sería esta terminal de aquí, la terminal número 3, la vamos a conectar directamente hacia la base del transistor Q2. Entonces realizamos esa conexión hacia este punto de aquí, y de ahí vamos a agarrar
hacia la base de este transistor de acá. Como les menciono, el hecho de que se crucen ahí con los terminales de los diodos no significa que estén interconectados. Para eso pues yo lo voy a cambiar de color nada más para que sea diferente. Muy bien, y en el caso del transistor TC2, el colector lo vamos a conectar hacia este punto de conexión de la protoboard, y de ahí vamos a ir directamente hacia la base del transistor Q4, que sería este de aquí. Entonces lo tenemos directamente hacia la base de este transistor. Muy bien, siguiente paso sería conectar las bases de estos transistores, las cuales dentro de nuestro diagrama se nos menciona que la base de este transistor del TC1 y del TC2 viene desde los switches del control del sentido de giro. Muy bien, en el cual uno vamos a tener interconectado, una terminal de esos dos switches va a ir conectado hacia la pulsación que viene en la terminal 3 del 555, y las otras van a ir sucesivamente a través de una resistencia de 1 kilo hacia la base del TC1 o hacia la base a través de una resistencia del TC2. Muy bien, entonces esta resistencia de aquí yo la identifico como R3. Muy bien, entonces ahora colocamos nuestros switch de control, que en este caso va a ser, este lo voy a identificar como sentido 1. En este caso por aquí voy a eliminar la terminal positiva de la protoboard porque no va a ir directamente conectada a este punto, sino que va a ir conectada al switch de encendido y apagado. Entonces la eliminamos. Y bien, entonces ahora colocamos el otro switch. Eso lo voy a conectar un poco más para acá y lo identificamos como que va a ser interruptor deslizante sentido 2. Muy bien, entonces vamos a realizar una conexión desde la terminal número 2 de este interruptor deslizante hacia la terminal número 2 del otro interruptor deslizante, de esta manera. Muy bien, y los terminales comunes nos vamos a conectar hacia la resistencia. En este caso vamos a colocar ahora las resistencias eléctricas, copiando y pegando alguna de estas mismas que ya tenemos dentro del circuito. Entonces copiamos y pegamos, y yo lo voy a conectar en la terminal común, la terminal número 1 de la resistencia. Ojo, checando, verificando correctamente que en esta línea de conexión de la protoboard no haya conectado nada más, porque si hay algo conectado no nos funcionaría. ¿Ok? Muy bien, entonces a esta resistencia le vamos a poner que es de 1 kilo ohm para tenerla igual que la del circuito del diagrama. La copiamos y la pegamos también esta resistencia para colocar una igual o parecida en la conexión de la terminal común de nuestro otro interruptor deslizante. Por aquí tuvimos una pequeña falla de conexión. Ahí está, se nos movió el protoboard. Nada más hay que dar control Z cuando lleguen a pasar ese tipo de errores, o utilizar estas herramientas de deshacer o rehacer. Muy bien, entonces copiamos y pegamos esa resistencia y la colocamos en la terminal común, la terminal número 1 de esta. Sería de esa manera, y esta la vamos a identificar dando un clic sobre ella. Para modificar el nombre vamos a ponerle que esta es la resistencia 2, R2. Muy bien, ahora estas terminales número 2 de la resistencia van a ir directamente conectadas hacia la base del transistor TC1
y el de la resistencia número 2 hacia la base del TC2. Entonces realizamos la conexión hacia un pin de conexión de la parte de arriba y desde esa línea de conexión conectamos hacia la base del transistor TC2. De igual manera, en la parte de la derecha realizamos la conexión de esa línea de alimentación hacia una línea de alimentación de arriba y desde ahí hacia la base del transistor TC2, que sería el pin central. Y ya tenemos conectado toda esta sección de lo que es el puente H. Muy bien, hay que definir esta fuente de alimentación a 12 volts y de igual manera ahora colocar lo que son estos interruptores. En este caso vamos a colocar dos interruptores porque en Tinkercad no se nos muestra un interruptor que tenga esa configuración de tener doble contacto y nada más una posición. Entonces copiamos y pegamos el componente y yo lo voy a colocar en este punto y copiamos y pegamos ese mismo interruptor, pero lo colocamos en la parte de abajo. Muy bien, nada más hay que tener identificado que estos dos, para que funcione nuestro circuito, tenemos que modificarlos de estado al mismo tiempo. Muy bien, entonces de estos interruptores los vamos a identificar entonces como que es el de encendido, apagado. Vamos a ponerle aquí que es de el puente H, y el de la parte de abajo lo vamos a identificar como que es el de encendido, apagado, pero de el PWM. Muy bien, esperamos a que nos cargue porque está un poco lento el sistema. Muy bien, entonces en este punto ponemos que es de la parte PWM. Y bien, ya lo tenemos identificado. Ahora procedemos a realizar las conexiones. Yo tengo dentro de mi diagrama que la parte positiva, que la parte negativa de la fuente de alimentación, pues si viene conectado hacia la referencia, hacia la que lo vamos a colocar. Pero la parte positiva va a ir conectada hacia una de las terminales del interruptor y la otra terminal del interruptor va a ir hacia el positivo, que va a alimentar, en este caso, a mi puente H. Entonces realizamos esas conexiones identificando que en la parte de abajo de estas líneas de alimentación solamente conecte negativo, la referencia. Entonces, si el interruptor deslizante de la parte de arriba es el que va a controlar la alimentación de mi puente H, vamos a realizar las siguientes conexiones conectando esta línea de alimentación hacia este punto de conexión. Vamos a colocarlo ahora sí en color rojo y desde este punto de conexión lo vamos a conectar hacia el terminal común de ese interruptor, mientras que la terminal número 2 la vamos a conectar hacia este punto y de ahí hacia el positivo, hacia la línea de alimentación positivo de la parte de arriba. Muy bien, y colocamos todos en el mismo color, nada más para identificar cómo están conectados. Ahora lo siguiente sería realizar las conexiones de nuestro generador de pulsos o el modulador de ancho de pulsos. Vamos a modificar un poco por aquí esta conexión para que no nos esté interrumpiendo las otras conexiones y pueda ser más fácil visualizar cómo viene conectado. Y lo colocamos de esta manera. Claro, identificando que sería la referencia. Muy bien, entonces ahora el siguiente punto que vamos a hacer es colocar nuestro
circuito integrado NE555. Yo lo voy a colocar en este punto central de aquí, de la protoboard, para posteriormente realizar las conexiones. Yo voy a empezar a realizar las conexiones, inicialmente observando que hay un puente desde el pin número 4 hacia el pin número 8 y del pin número 2 hacia el pin número 6. Muy bien. Identificando los pines de cada uno de estos, tengamos 1, 2, 3, 4 y del otro lado empezamos de este lado 5, 6, 7, 8. Entonces hay un puente desde el pin número 2 hacia el pin número 6. Realizamos esos puentes y los tendremos de esta manera, en el cual tenemos un puente desde el pin número 2 hacia el pin número 6 y del pin número 4 hacia el pin número 8. Muy bien, entonces los pines 4 y 8 van a ir conectados directamente al positivo, pero ojo, al positivo que viene desde la batería número 2, desde la fuente de alimentación número 2. Entonces realizamos esas conexiones. Yo lo que voy a hacer es copiar y pegar esta misma fuente de alimentación y la vamos a colocar de este otro lado, identificando que el suministro de energía número 1 vamos a ponerle que es batería 1, que en este caso va a ser de 12 volts, y de corriente le vamos a poner que sean 4 amperes. Y al suministro de energía número 2 le vamos a poner como nombre batería 2, le vamos a decir que va a ser de 9 volts y de igual manera ponemos que sean 4 amperes. Muy bien, entonces el pin positivo de esta fuente de alimentación, bueno, el pin negativo vamos a conectarlo directamente hacia la parte negativa de la fuente de alimentación, considerando que ya tenemos interconectados las dos líneas de alimentación de la protoboard, la de arriba y la de abajo, mientras que el pin positivo de la fuente o el suministro de energía eléctrica número 2 lo vamos a traer de esta manera hasta la línea de alimentación de la protoboard, que se encuentra en la parte de abajo, y realizamos las conexiones. Muy bien, de esa manera aproximadamente. Muy bien, y vamos a identificar en este caso que este también es de otro color, pero vamos a ponerle de un color naranja, menos para identificar que es la otra línea de alimentación positiva. Y yo tengo que entonces el 4 y el 8 de este circuito integrado van a ir conectados a la parte positiva del suministro de energía 2, que sería acá, entonces va hacia la parte de abajo. Entonces yo realizo un puente desde este punto hacia la parte positiva, que sería el de abajo, y lo identificamos con el mismo color para checar que esa es la línea de alimentación del otro lado. Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que realizar? Vamos a realizar esta configuración del potenciómetro con diodos, que en este caso nos identifica aquí que pueden ser los 1N4148, aunque podríamos utilizar otros diodos muy parecidos, pero en este caso, como no nos muestra Tinkercad ese tipo de diodos, aunque sí hay diodos Zener, pero es muy parecido, pero no es lo mismo, vamos a utilizar transistores comunes y corrientes, diodos comunes y corrientes como los que se muestran, porque Tinkercad no nos muestra tipo de diodos Zener que sean parecidos a los 1N4148. Entonces realizamos esa configuración, identificando también que el terminal número 1 va a ir conectado hacia tierra de una vez. Entonces realizamos la conexión del terminal número 1 hacia la parte negativa de las dos fuentes de alimentación, puesto que es común entre ellas, porque recordemos, cuando tenemos dos fuentes de alimentación en un mismo circuito, tienen que ir referenciadas ambas para que nuestro circuito funcione. Entonces realizamos la conexión del potenciómetro. Yo lo voy a colocar en este punto en el cual no nos obstruye la vista de ningún otro componente, y vamos a copiar y pegar uno de estos diodos. En este caso tenemos identificado que este era el diodo 1, este sería el diodo 2
Este de acá de arriba sería diodo 3 y por último este de acá de la parte de abajo sería el diodo 4. Muy bien, entonces copiamos y pegamos uno de estos diodos. Control C, control V con la computadora y lo vamos a colocar de esta manera. En este punto con este terminal de aquí y lo vamos a identificar como diodo 5. Copiamos y pegamos este componente y a este del otro lado lo vamos a conectar ahí, pero lo vamos a girar para que quede en la configuración contraria. Muy bien, entonces ahora vamos a conectar estos dos pines cátodo con ánodo, vamos a hacer un puente entre ellos y a través de ese puente vamos a realizar una conexión en la cual va a ir una resistencia de 1 kilo ohm hacia la parte positiva de la línea de alimentación de la batería 2 y de igual manera vamos a conectar el pin número 7 hacia ese punto. Muy bien, entonces el pin número 7 en este caso sería este de aquí, entonces lo vamos a traer, yo lo voy a traer en este caso hacia ese punto, de aquí hacia acá abajo y de aquí lo vamos a traer hacia ese punto. Muy bien, y ahora ocupamos una resistencia de 1 kilo ohm. Vamos a copiar y pegar una de estas resistencias y la vamos a conectar de igual manera en ese punto. En este caso sería el puente entre esos dos diodos. ¿Ok? Entonces tenemos diodo 5 y diodo 6. Muy bien, esa resistencia le vamos a modificar el valor, puesto que va a ser de 1 kilo ohm. En este caso tenemos que va a ser es resistencia 1, 2, resistencia 1, 2, 3, 4, esa va a ser nuestra resistencia número 5. Entonces nada más la identificamos como tal, aquí identificando que era 1 kilo ohm porque se me puso como 1 ohm, entonces R5. Aquí vamos a ver si tenemos estas, no. Entonces esta de aquí va a ser R1. Y esta de acá va a ser R2, la de arriba R3, la que sigue R4. Entonces R5, la otra terminal, vamos a conectar hacia el positivo, pero el positivo que viene desde la fuente de alimentación número 2. Entonces realizamos la conexión hacia ese pin. Muy bien. Vamos a colocarlo de igual manera. Entonces, ahora, ¿cuál sería la siguiente conexión que tenemos que realizar? Ya está el pin número 7 y la resistencia que viene desde el positivo hacia ese punto de conexión entre los diodos. Ahora vamos a conectar un puente desde la conexión entre los terminales 2 y 6 del 555 hacia el pin central del potenciómetro. Y de igual manera, en ese pin central vamos a tener un capacitor de 0.1 microfaradios. Entonces vamos a conectarlo. Ahora sí vamos a empezar a implementar el capacitor. Entonces desde el pin número 2 hacia el pin número 6 hay un puente y desde ese punto de conexión vamos a realizar ahora una conexión hacia el pin central del potenciómetro, que sería en ese caso ahí. Y ahora colocamos nosotros un capacitor
vamos a conectarlo de esta manera. Muy bien, conociendo que el capacitor se va a conectar de esta forma en estos dos terminales que estoy colocando, entonces vamos a conectar uno de ellos hacia el negativo. Realizamos la conexión desde este punto hacia el negativo y ahora sí colocamos el capacitor en esos puntos de conexión, y la otra terminal del capacitor va a venir desde el pin central del potenciómetro hacia esa segunda terminal. Entonces solamente vamos a identificar que el capacitor va a ser de 0.1 y aquí lo vamos a identificar que va a ser microfaradios. 0.1 microfaradios, que es como se nos indica dentro del diagrama que se les comparte de esta forma. Ahora las siguientes conexiones que vamos a hacer ahora va a ser colocar este segundo motor, por supuesto que ya tenemos las demás conexiones. Ahora nomás nos falta lo que es la terminal número 5 con un capacitor de 0.0 microfarads hacia tierra. Muy bien, entonces colocamos la terminal número 5, que en este caso sería, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, sería esta terminal de aquí, con un capacitor hacia tierra. Ese capacitor lo vamos a copiar de aquí y lo vamos a pegar para colocarlo de este otro lado. Sabiendo yo que estas dos terminales me pueden servir para conectar ese capacitor, desde la terminal 5, que sería esta de aquí, yo agarro un cable de conexión hacia este punto de acá, que va a ser una de las terminales del capacitor, y esta otra terminal de aquí de un lado la vamos a colocar directamente hacia tierra. Y para que nuestro capacitor no nos obstruya la vista, le identificamos aquí que va a ser de 0.0 microfaradios. Para que no nos obstruya la vista, lo seleccionamos y lo giramos de esta manera y lo vamos a conectar en esos pines de conexión de la protoboard, en ese punto. Muy bien, entonces ya tenemos todas esas conexiones. Ahora lo que nos falta es colocar el segundo motor, las conexiones del segundo motor, para lo cual vamos a ocupar nosotros un diodo, un motor y un transistor y una resistencia. Muy bien, de igual manera ya podemos ir conectando lo que es el terminal número 3 del 555 hacia esta conexión entre los dos switches del sentido 1 y sentido 2. Realicemos esa conexión. Entonces desde el terminal número 3 del 555, que sería este pin de conexión de aquí, lo coloco aquí y de ahí va a ir conectado hacia el puente de interconexión entre los switches que van a controlar el sentido de giro, sentido 1 y sentido 2, que sería este pin de conexión de aquí. Entonces de ahí lo colocamos hacia el pin número 3, que sería este cable que viene desde aquí. Muy bien, entonces vamos a ocupar nosotros otro motor, lo copiamos y lo pegamos y lo colocamos en este punto. Lo vamos a identificar como motor 2, mientras que el otro está identificado como motor 1. Muy bien, lo vamos a mover un poco hacia la derecha para que quede un poco más separado y listo. Entonces vamos a utilizar otro transistor tipo N, copiamos y pegamos, y vamos a utilizar también un diodo de estos. Lo colocamos en este punto. Muy bien, entonces ahora observamos que el motor de corriente directa viene conectado hacia el pin positivo de la fuente de alimentación que viene desde el switch, y lo vamos a conectar hacia uno de los terminales del motor. Muy bien, entonces vamos a verificar que estén realizadas correctamente nuestras conexiones. Teníamos nosotros por aquí que estos interruptores de aquí iban a controlar lo que es el encendido y apagado de nuestro puente H, mientras que el otro iba a controlar lo que es encendido y apagado de
el PWM. Muy bien, entonces identificando eso, entonces vamos a eliminar ahora la línea de alimentación positiva que no va a ir en este punto, y en cambio la vamos a conectar hacia la terminal común de este interruptor deslizante. Entonces yo lo coloco hacia este punto de conexión que no hay nada más conectado, lo traemos hacia acá arriba, yo lo voy a traer hacia este lado de acá y posteriormente lo conecto hacia la parte, el pin positivo de la fuente de alimentación número 2. Ahora, mientras que en este caso la terminal número 2 de ese interruptor la vamos a conectar ahora sí directamente hacia la fuente de alimentación número 2, hacia la línea de la fuente de alimentación número 2, que en este caso sería esta de aquí de abajo. Muy bien, entonces ahora sí ya lo tenemos conectado correctamente. Entonces nuestro motor va a venir conectado hacia la fuente de alimentación positiva. En este caso yo lo voy a colocar de esta manera para conectarlo en la parte de abajo de nuestra protoboard. Muy bien, lo traemos hacia acá abajo. Nada más hay que ir identificando y diferenciando cada una de las conexiones. Entonces lo traemos hacia acá abajo y lo vamos a colocar, o lo vamos a conectar en este caso hacia la línea de alimentación positiva, que sería este punto de aquí. Muy bien, y lo vamos a identificar en este caso con el color naranja. Muy bien, entonces ese motor de corriente va directamente conectado directamente hacia ese punto. Entonces, la siguiente conexión que vamos a realizar va a ser conectar este diodo. Lo vamos a conectar directamente ahí donde se encuentra el motor de corriente directa. Aunque para cuestiones prácticas es preferente realizarlo directamente en la protoboard, en este caso lo vamos a conectar de manera diferente. Entonces el cátodo de este diodo, que sería el diodo número 7, va a ir conectado hacia positivo de esa fuente de alimentación. Entonces realizamos esa conexión. Vamos a girarlo de igual manera para que venga conectado de una manera preferente. Muy bien, de esta manera, y lo vamos a conectar hacia positivo de esa fuente de alimentación, que sería de esta manera, y posteriormente vamos a conectar en este caso el ánodo directamente hacia el colector de ese transistor, que de igual manera ahí bien conectado al otro terminal de nuestro motor número 2, hacia el colector del transistor TB1. Entonces este transistor va a ser el transistor TB1. Este lo voy a colocar en este punto donde no hay nada conectado, y el colector lo vamos a conectar directamente hacia el ánodo de ese diodo. De igual manera, en este punto el colector de este transistor lo vamos a conectar directamente de esta forma hacia la siguiente terminal de nuestro motor de corriente directa. Ya lo voy a traer de esta forma para poder diferenciarla de esta forma. Ok, entonces vamos a identificar en este caso con otro color. Vamos a ponerle un tono gris a nuestro cable de conexión y movemos un poco el cable de conexión y listo. De esa forma el segundo terminal del motor de corriente directa ya está conectado hacia el colector del transistor TB1. Muy bien. Ahora, desde el pin número 3 del NE555 vamos a sacar una resistencia de 47 ohms.
esa resistencia va a ir directamente hacia la base del transistor, y finalmente el emisor de ese transistor del TV1 va a ir directamente hacia tierra. Entonces conectamos el emisor de ese transistor, que sería este pin de aquí, hacia tierra, y posteriormente conectamos ahora la última resistencia copiando y pegando esta resistencia de aquí, y la vamos a conectar desde la base pero vamos a identificar que esté conectado en un punto en el cual no haya nada conectado. Como podemos observar, en este caso tenemos ya todo conectado. En este punto sí tenemos ya todo conectado. Entonces vamos a mover nuestra resistencia, que en este caso va a tener un valor de 47 ohms. Vamos a colocarla hacia la base del transistor TV1, que es este de aquí, mientras que la otra, colocamos de una vez identificando que la resistencia va a ser de 27 ohms, y su segunda terminal la vamos a conectar hacia el terminal número 3 de nuestro circuito integrado ME555, que en este caso sería este mismo terminal de aquí. Muy bien, vamos a identificarlo también en otro color, porque aquí se están interponiendo los demás cables de conexión. Vamos a ponerle este color y listo. De esa forma ya tendríamos conectado el terminal número 3, que sería la salida hacia este punto, y hacia este otro punto que va hacia los switches de control de sentido de giro. Y de esta forma tendríamos ya realizado todas las conexiones de nuestro circuito integrado ME555 y del puente H, con todos los componentes que se nos referencian en este punto. Ahora lo que resta es realizar la simulación, pero no sin antes utilizar la herramienta de anotación y colocar nuestro nombre dentro de nuestro circuito, lo cual sería de la siguiente manera. Identificando también pues que pertenecemos a algún grupo de trabajo. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues ahora sí ya realizamos lo que es la simulación de nuestro circuito para poder verificar su funcionamiento, teniendo completamente centrado nuestro circuito de esta manera, utilizando la herramienta de zoom para ajustar que nos proporciona Tinkercad, y posteriormente simplemente realizamos lo que es la simulación, en la cual en primera instancia recordemos que nuestro circuito no va a estar funcionando porque no tenemos activado ninguno de los switches de encendido y apagado, que serían estos de aquí. Entonces yo voy a identificar que el de la parte de arriba era el que me controlaba lo que es el puente H, mientras que el de la parte de abajo me controlaba lo que es modulación por ancho de pulso. Al encender el de la parte de abajo y cambiarlo de estado, me va a estar produciendo que el motor de corriente directa de este lado esté trabajando en base a la frecuencia de trabajo del potenciómetro. Entonces, en base a cómo vayamos nosotros moviendo o variando la resistencia eléctrica de ese potenciómetro, nuestra velocidad del motor de corriente directa va a irse modificando, que en este caso ahí podemos observar que pues Tinkercad no nos muestra exactamente que esté girando la polea del motor, pero ya nos modificó aquí directamente que sí está teniendo una cantidad de revoluciones por minuto. ¿Ok? El trabajo de lento de la plataforma de Tinkercad va a depender de nuestra velocidad de internet y de la capacidad de procesamiento de nuestro dispositivo desde el cual estamos trabajando. En este caso, pues ya modifiqué yo la resistencia eléctrica del potenciómetro y ya está trabajando mi motor de corriente directa número 2, el cual pues es el único que tiene que estar trabajando en este punto. En el punto en el cual yo activo también el switch que controla el encendido apagado de una sección del puente H,
En este caso va a producir que al activar el switch de sentido 1 o el switch de sentido 2, el motor de corriente directa número 1 también empieza a trabajar. Por ejemplo, en el caso del switch número 1, esperamos a que Tinkercad empiece a trabajar para que nos muestre en este caso que el motor de corriente directa va a estar también trabajando. Esperamos nada más a que nos dé ese trabajo. Y bueno, por la capacidad de procesamiento de los dispositivos desde los cuales realicemos nuestro circuito, en este caso al estar activando o desactivando el estado del interruptor de sentido de giro 1 o el interruptor de sentido de giro 2, que son esos que se encuentran aquí, nuestro motor de corriente directa número 1 va a estar trabajando en base a la cantidad de pulsos que se estén enviando desde la sección del modulador de ancho de pulso. En base a esto, pues vamos a tener nosotros el trabajo del sentido de giro, del control de sentido de giro del motor número 1 a través de estos interruptores de aquí y estos interruptores de acá que comandan controlar el sentido de giro, y lo que es la variación de la velocidad en base a la cantidad de resistencia eléctrica y la modulación de pulsos que se ven por el circuito modulador de impulsos de esta sección. Pues se va a ir controlando el tiempo de encendido y apagado del flujo de la corriente a través del motor de corriente directa número 1, y el encendido apagado de todo el circuito, pues como ya vemos, se va a ser controlado por estos dos interruptores deslizantes de acá. Entonces, en este caso no se nos ve el trabajo del motor de corriente directa, pero ya por el hecho de que la fuente de alimentación número 1, de que se identifica como batería 1, nos empiece a mostrar que hay una cantidad de voltaje y un amperaje que está suministrado, que en este caso nos está marcando de 0, va a significar que pues nuestro circuito ya está trabajando. Físicamente la implementación sí va a funcionar. Y muy bien, eso sería todo lo que vamos a realizar. Simplemente ya en este caso hacemos lo que es una captura de pantalla de nuestro circuito con una simulación iniciada con cierta cantidad de tiempo trabajado, con el nombre ingresado y el nombre también de nuestro proyecto, de nuestra práctica, que es del circuito del sistema de control de motor, que en este caso es motor de corriente continua con puente H y PWM, entre paréntesis ME555. Entonces tomamos la captura de pantalla. Si es de un dispositivo que utiliza Windows, utilicemos el botón de Windows seguido del botón de impresión de pantalla para que se nos guarde automáticamente una captura de pantalla en la carpeta de imágenes dentro de la otra carpeta llamada capturas de pantalla o screenshot. Si es desde nuestro dispositivo móvil, pues necesitamos averiguar cómo hacer una captura de pantalla en la cual se vea nuestro circuito completo. Y bueno, esto sería todo por este tutorial. Nos vemos para un siguiente video de otra práctica en sistema de control electrónico para motores de corriente directa.